Bueno, vamos a darle la palabra a la segunda ponente de esta mesa, que es Erlinda Ruiz Martínez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Ella presentará Contraviniendo a Dios, clérigos infractores en el Obispado de Michoacán durante el siglo XVIII. Erlinda, tienes la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Y pues antes que nada, pues, me da mucho gusto estar con colegas tan destacados que se dieron cita en este evento de gran trascendencia. Bien, lo que les voy a presentar es un proyecto que va iniciando, todavía va un poco lento, pero creemos que es seguro. Bien, comienzo. Durante el siglo XVIII, la actividad inquisitorial en el vasto obispado de Michoacán, que en su momento llegó a abarcar los estados de Michoacán, Colima, Guanajuato, Querétaro y algunas partes de Guerrero, Jalisco y San Luis Potosí, era un territorio realmente inmenso. Y bueno, la actividad inquisitorial en este obispado fue constante y el sector eclesiástico no fue la excepción. Retomando un poco la, la conferencia magistral del doctor García Molina Riquelme, pues yo también voy a hablar sobre algunos eh, clérigos o personajes de miembros de la iglesia que fueron procesados o bueno, se les abrió alguna que otra investigación por diversos delitos. Ya fuera por confesar a una feligresa sin rejilla en la iglesia parroquial, sospechas de solicitar y estuprar a una niña e incluso por introducir al convento sí, a un convento a una mujer, entre otras faltas, algunos miembros del clero en dicho obispado atrajeron la atención de las autoridades eclesiásticas que perdón, a través de los comisarios, realizaron las indagatorias correspondientes para controlar estos presuntos comportamientos desviados de quienes se presumió contravinieron los mandatos establecidos en su calidad de miembros de la iglesia. Bien, les comparto un poco sobre el obispado. Contaba con distintas áreas geográficas especializadas en diversas actividades económicas. Por ejemplo, en el área norte, pues estaban los yacimientos mineros en San Luis Potosí y Guanajuato. En el Bajío, la fertilidad de tierras y pastizales permitieron la ganadería y la agricultura, en tanto que en la tierra caliente y la costa, la variada producción agrícola y pesquera fueron fundamentales para el desarrollo económico en tan amplio territorio. Y bueno, entonces también para el siglo XVIII, debido al desarrollo en cada región, como ya les comenté, el obispado de Michoacán fue una de las diócesis más estables en Nueva España, siguiendo muy de cerca a pues, el arzobispado de México y al obispado de Puebla. Ahora bien, les voy a dar algunos datos sobre los clérigos inculpados. Bueno, enmarcado en esta estabilidad mencionada, la actividad inquisitorial en el obispado, bueno, representada por los comisarios, de cuyas actividades nos habló la doctora Macarena, em, bueno, estos personajes continuaron desempeñando sus labores contra diversos sectores de la población, entre los que se encontraban algunos miembros del clero, como ya mencioné. De acuerdo con la documentación albergada en el valioso pero poco consultado Archivo Histórico Casa Morelos en Morelia, Michoacán, que los invito a que hagan la consulta. Hay muchísima información que está para que ustedes puedan trabajarla. Encontramos 9 personas a quienes se les abrió expediente judicial entre 1743 y 1791. Se trató de miembros tanto del clero regular como del secular. Los espacios donde se localizan, o bueno, iniciaron estas causas fueron Pinzándaro, ahí cerca de Apatzingán, en la Tierra Caliente, Valladolid, Uruapan, estos en lo que sería el estado de Michoacán, em, otros casos en Guanajuato, en lo que era pues este Real de Minas, en León y en Irapuato, así como en San Luis Potosí, muy al norte. Todos estos casos se verificaron en poco tiempo y la gran mayoría de ellos no prosperó por falta de pruebas, testimonios ratificados e incluso sospechosos. A excepción de uno que ahorita les voy a comentar brevemente, donde el imputado sí recibió pues no un castigo, sino una amonestación. Ahora bien, pues les voy a contar de qué trataron algunos casos muy puntuales. Vamos hasta el confesionario. Vamos a comenzar con la denuncia contra el bachiller Juan Felipe Vaca en 1743, porque confesó a una mujer en el presbiterio sin rejilla de por medio.
Esto ocurrió en Pinzándaro, cerca de la Tierra Caliente michoacana. Y bueno, después de recibir la denuncia en 1742 ante el comisario de Tepalcatepec, Juan Antonio de Arregui y Villena, se mandó tomar la declaración de los testigos o pues, de las personas que vieron este asunto, ¿no? Matías Fernández Muro dio fe de que el bachiller Vaca confesó a una mujer sin rejilla de por medio porque, cito, no había visto otro instrumento que sirva de confesionario ni otros asientos en la parroquia de Pinzándaro. Cierro cita. Por su parte, Domingo Ignacio de Alegría aseguró, cito, que llegó María de Aguilar estando dicho bachiller Vaca oyendo misa y al tiempo le tornase para ir a revestir para decir misa, como con efecto la dijo, le dijo la oyese de la confesión y entonces dicho bachiller Vaca alzó la vista mirando a todas partes de la iglesia a ver si veía confesionario, orilla que tuviera rejilla y no viendo otra silla más que en la que se sentó dicho bachiller, pues se sentó él en ella y escuchó la confesión como la habían pedido. Cierro cita. El caso es muy pequeño, como les comentaba, concluye con una carta presentada en el Santo Oficio de México el 15 de diciembre de 1744, donde el comisario, pues, tuvo la encomienda de amonestar al bachiller, pues, por una orden que le emitieron los inquisidores, porque pues no debió dar la confesión a la mujer sin la rejilla de por medio. Entonces, pues en la carta se dice que el religioso quedaría mejor corregido y pues ya no habría más que decir al respecto. Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso, o bueno, uno más, nos va a llevar hasta Santa Fe de la Laguna en 1791, cuando el cura José María Ramos fue señalado por solicitar a una niña y estuprarla. El caso atrajo a las autoridades eclesiásticas, quienes levantaron la información sobre el sospechoso y, bueno, pues, entre otras cosas, se llegó a decir que, cito, estando de vicario en Uruapan con su tío don Miguel de Silva, le parece que sería por los años de 74 en adelante, solicitó por torpezar y estupró a una niña, hija de don Pedro Velázquez, vecino que es de Uruapan, con pretexto de confesión. Según oyó decir de público en Uruapan, que le habló del asunto de su hermana y sabe que ella es ya difunta, que también le parece, debe expresar que habiéndose mandado hacer información sobre la incontinencia del dicho padre Ramos, todo se ocultó y disimuló con juramentos falsos, según se persuade el declarante. Cierro cita. Entonces, como pueden ver, hay una distancia, o bueno, hay una diferencia importante de años, ¿no? En donde se supone que ocurrió el hecho y pues se tardaron bastante en hacer la denuncia. Bien, se dice que la pequeña quedó embarazada, sufrió un aborto y murió. Se mandaron a hacer las averiguaciones a través del comisario de Uruapan, Nicolás Santiago Herrera, y compareció un testigo religioso llamado José Francisco Velázquez, quien en 1791 dijo no tener noticia de este episodio. Después, bueno, el expediente nos muestra una carta del comisario de Uruapan donde refiere conocer al bachiller José Ramos, habrá 20 años, que hacía su trabajo normal, bien, que era un hombre recto y que no había noticias o datos en su contra de que hubiera cometido este tipo de actos. Entonces, pues se le tenía como hombre de poca malicia, de corazón sencillo, por lo que pues concluye el asunto con una orden por parte de los inquisidores para dejar el caso ya cerrado. Entonces, pues detectamos que no hubo elementos que apuntaran a la culpabilidad del sospechoso y además, como se dieron cuenta, pues pasó mucho tiempo entre el supuesto hecho y la denuncia. Bueno, ahora vamos a pasar a presuntos líos de faldas con damas. En 1774, Fray José Antonio de Soto fue denunciado por la sospecha de haberse casado. Por ahí ya había comentado el doctor García Molina Riquelme sobre pues, estos clérigos que contraían matrimonio. El caso se abrió en León y comenzaron las diligencias. En la denuncia del 25 de agosto del año que ya les referí, Fray Gaspar Santiago de
Alacio, presbítero de la Orden Franciscana, pues informó que había sido enviado como misionero a Nuevo México y que pasando ahí por San Juan de los Lagos, se encontró con el hermano lego Fray José Soto, también era de su misma orden. Bajo la investidura de secular iba este personaje, se autoproclamó, se declaró apóstata confidencialmente y se declaró haberse hallado como residente en la Villa de León. Era maestro de escuela y bueno, continuaron platicando y pues esta persona dijo que había tenido tratos, bueno, José dijo que había tenido tratos con una mujer casada, pero pues el otro compañero le empezó a persuadir así de, pues regresa al buen camino porque pues, puedes involucrarte en más problemas. Lo trató de aconsejar, pero pues ya no se pudo hacer mucho porque cada quien siguió su camino. Cuando regresó el denunciante, pasó por la Villa de León, ya muy cerca de ella, llegaron con él dos arrieros vecinos de esta ciudad, quienes pues le dijeron que este maestro de escuela se había casado y que se encontraba en Durango. Bien, con esta noticia, pues el religioso llegó a León y buscó informarse con un mulato viejo sobre pues, qué tan cierto era de que este otro personaje se había casado. Y este anciano le aseguró que por el mes de enero había sido preso José Antonio por el señor cura Quija, porque había sido descubierto y conocido por religioso y pues había tenido ahí relación con una mujer, ¿no? Este personaje sigue su marcha y llega con su superior, le pregunta pues que si había alguna noticia de Fray José Soto y el superior dijo que no tenía ninguna noticia al respecto. Entonces aquí ya le entró la duda al denunciante, pues si lo habían engañado o qué había sucedido, porque pues, la información era contradictoria. Y bueno, la comisaría, por su parte, informó no haber podido averiguar nada con respecto al presunto casamiento, ni constaba haber evidencia de ello en las actas parroquiales, aunque se refirió que durante una ausencia del comisario, este personaje o sea, el sospechoso fue detenido, aunque no se dice pues, la causa, pero pues astutamente escapó y ya no se volvió a saber más de, de este personaje. Pues ahí se le rastreó, se supo que se encontraba en el convento franciscano de Valladolid. Continuaron las averiguaciones respectivas para esclarecer los hechos, aunque el testimonio del denunciante presentaba algunas lagunas, como podrán notarlo, como el no dar nombre de la supuesta esposa del clérigo y de quienes hayan sido cómplices en esto. Pero bueno, pues para que duerman tranquilos, les digo que el denunciante fue a México, o sea, sí apareció. Van a ser felices, sí, sí. Compareció ante los inquisidores el 19 de diciembre de 1775 y, no, perdón, fue el denunciante, el otro ya lo damos por muerto, sí. Pero como no tenemos al sospechoso, el caso quedó cerrado y pues no había mucha claridad en ello. Y seguimos con los líos de faldas. Vámonos hasta San Luis Potosí. Para el 9 de marzo de 1782, compareció ante el comisario un español llamado José Anastasio de León, quien declaró que habría poco más de 2 años que dos frailes del convento de San Francisco de esa ciudad, Fray José Callejas y Fray Miguel Montes, introdujeron una noche, poco después de la oración, a una mujer vestida de hombre. Una mujer conocida como Ana. Eh, también le llamaban Chacuala, era soltera de 20 años, poco más o menos. Le habían dado algo de beber para que estuviera tranquila y pues la introdujeron de manera ahí clandestina al convento. Se decía que ambos religiosos estaban bebidos y que luego que la chica estuvo en la celda empezó a dar de gritos, por lo que se enfureció o le dio miedo a uno de los padres, al padre Callejas, que para que no la oyeran empezó a decir varias palabras disonantes y una de ellas fue: me cago en Dios Padre.
¿Cómo ven? Ay, Dios, sí. Y se decía que el padre Callejas estaba mancebado con esta mujer. Al día siguiente, por la mañana, pues después de pasar una noche feliz, sí, echaron a la mujer del convento con el mismo traje con el que la ingresaron, o sea, vestida de hombre. Y esa misma mañana, el padre Callejas, pues, fue a decir la misa como si nada hubiera pasado. Prosiguieron las indagatorias para esclarecer el caso y testificó una mujer llamada Ana Contreras de Segovia, una chica de 24 años, quien declaró que ambos padres eran malos curas y eran bebedores. Mm, y ya, pues ahí también dijo que el sacerdote se había dicho, me cago en Dios Padre, mientras estaba borracho, y que su compañero tiró y rompió un rosario. Que también el padre Callejas había renegado de la misa y la testigo ratificó lo dicho porque, ¿qué creen? Porque reconoció haber bebido con los frailes cuando uno de ellos blasfemó. Entonces fue la chica que andaba con ellos. Y bueno, una carta del comisario de San Luis Potosí, Raimundo Sotomayor, nos dice lo siguiente. Cito, informo a vuestra señoría ilustrísima que la Ana Chacuala es mujer de malos créditos en la ciudad y según parece con fundamento por los trajes y liviandad con que se presenta, también parece, según la discordancia en sus declaraciones, el no venir cuando fue citada y la disculpa que dio, que la causa de su ausencia había sido enfermedad, que según el modo de expresarse pareció falso, que es de presumir falsedad en ella. Los religiosos no son de la conducta que demanda su estado, según una u otra noticia. Aunque solo oídas, tengo especie que tratándose de celos de un casado con su mujer, me trajo a colación al dicho padre Montes, como que tenía de él los celos. Al padre Callejas no lo conozco. Del denunciante no sé cosa ni en favor, pero es hombre flojo que solo anda en los juegos. Entonces, la causa quedó pues desechada. Y bueno, y ahora sí, los dejo ahí a su criterio para que pues consideren. Ya para concluir, porque no quiero abusar del tiempo, pues la totalidad de estas denuncias o casos quedaron suspensos, salvo uno donde, como pudieron apreciar, perdón, encontramos una amonestación al imputado. En los expedientes judiciales nos permiten entrever, pese a las lagunas que presentan, es pedacería, pero no deja de tener su valor. Em, bueno, nos presentan y apreciamos cierta envidia por parte de la gente e incluso de algunos miembros de las congregaciones religiosas que se sirvieron como se aprecia en expedientes inquisitoriales seguidos a personas en los siglos XVI y XVII, pues cómo se sirvieron de la Inquisición para zafarse o deshacerse de los vecinos incómodos. De hecho, tengo una compañera de la Universidad Michoacana que está trabajando a los primeros encomenderos de Michoacán, procesados por la Inquisición, hombres por blasfemia, mujeres por hechicería, y eran pues personas de clase alta, y le dije, no, esa envidia, pues, tengo la mejor encomienda, tengo mejor pastizal, entonces me sirvo de la Inquisición para que pues me zafe del vecino molesto. Bien, otro factor que influyó fue la tardanza, como pudieron apreciar en algunos casos, en las denuncias interpuestas, así como en la demora para la realización de algunas diligencias. Y con esto terminaría mi intervención. Gracias.